Buenos días, mi nombre es Esteban Basabeolea y yo les voy a platicar un poquito sobre el efecto de Tsai-Bekov, o también conocido como el efecto del eje intermedio o el efecto de la raqueta de tenis. Antes de empezar a explicar por qué lleva este nombre y de dónde surge. Resulta que en el año de 1985 el cosmonauta Vladimir Detsanikov iba a bordo del módulo espacial Soyuz T-13 de la Unión Soviética. En este módulo observó el comportamiento de una tuerca de mariposa que giraba en gravedad cero. Resulta que la tuerca giraba sobre uno de sus ejes y periódicamente cambiaba de orientación sin la presencia de ninguna fuerza exterior. Este comportamiento es una consecuencia del teorema del eje intermedio, como ya veremos más adelante, y recibió el nombre de efecto de Tsai-Bekov, justamente por el nombre del cosmonauta. Para el análisis de este efecto se utilizará un enfoque basado en la mecánica clásica, centrado en el análisis de cuerpos rígidos, en movimiento para modelar y explicar el extraño comportamiento. El teorema lo que básicamente nos dice a grandes rasgos es que en un objeto asimétrico que tenga tres momentos de inercia principales diferentes, donde se cumpla que el momento de inercia uno sea menor al momento de inercia 2 y sea menor al momento de inercia 3, el giro que se lleva a cabo alrededor de la primera y tercera inercia es estable, pero si el objeto gira alrededor de la segunda inercia, el movimiento realizará un extraño movimiento periódico debido a una inestabilidad en el giro. Antes de pasar al desarrollo de este análisis, es conveniente tener algunas nociones preliminares. Es bien sabido que en la física se hace un énfasis muy importante sobre el sistema de coordenadas con el que se esté trabajando. Esto se hace con el objetivo de poder atribuir a cada objeto una posición en el espacio. Así pues, definimos lo que es un marco de referencia inercial. Se refiere a un sistema de coordenadas denotado con X, en el cual para todo objeto siempre se cumple que la suma de las fuerzas que estén actuando sobre él sea cero. Además de esto, el objeto no está sujeto a ninguna aceleración. Así pues, también el cuerpo rígido se define como una colección de n partículas con la propiedad de que la distancia entre ellas no cambia. El centro de masa de n partículas, donde R sub a y m sub a representan la posición y el peso de la aésima partícula, es la posición dada por R igual a 1 sobre m por la suma desde a igual a 1 hasta n del producto de R sub a con m sub a. El momento angular de un sólido de n partículas se define como la suma del producto de MA con RA, con M sub A con R sub A, con producto cruz de omega cruz R sub A, donde R sub A es la posición de la partícula respecto al centro de masa, M sub A es la masa y omega es la velocidad angular del sólido. El momento de inercia sobre el eje de rotación z, dado un marco de referencia x igual a x, y, z, se define como i sub z igual a la suma sobre a de m sub a con el producto de delta sub a al cuadrado, donde delta sub a al cuadrado se define de esta forma. Los momentos de inercia para x y y son análogos. Y el producto de inercia del eje X respecto a Z se define como I sub XZ igual a menos la suma sobre A del producto de M sub A con X sub A con Z sub A. Igualmente los productos de los otros ejes se definen análogamente. El torque, denotado con la letra mayúscula gamma mayúscula, que actúa sobre alguna partícula determina el cambio en el momento angular respecto al tiempo, es decir, el torque es la derivada del momento angular respecto al tiempo. El momento angular de un sólido en rotación eh, se denota con la letra mayúscula L,
respecto al origen denotado con la letra mayúscula O, depende linealmente del vector velocidad angular omega mayúscula, por lo que existe un operador simétrico A igual a LBC, eh, existe un operador simétrico A tal que L sea igual a veces omega mayúscula. Si consideramos la definición de momento angular, es fácil observar que el producto de m sub a con r sub a cruz omega cruz r sub a da como resultado este, este otro producto de m sub a con esta matriz de una columna, donde omega es la velocidad de un sólido en rotación y r sub a es la posición de cada partícula respecto al centro de masa r, que a su vez en este caso es el origen O del sistema de coordenadas. El momento angular de un cuerpo rígido que está girando sobre cualquiera de sus ejes se define como el producto de estas matrices. Y a esta matriz se le define como, se le da el nombre de L tensorial. Y esta L tensorial resulta que es el tensor de inercia. Nótese que el vector de momento angular respecto al centro de masa del sólido siempre puede ser expresado respecto al marco de referencia estático por medio de una matriz de cambio de base B, de tal forma que L es igual a B veces L. Pero sabemos que el momento angular en un marco inercial se conserva, por lo que se cumple que L sub t es igual a B sub t por L de t. Si tomamos la derivada respecto al tiempo de la ecuación anterior, podemos llegar a toda esta expresión. Y como sabemos que el momento angular se conserva, resulta que L es una constante y L punto es cero. Esto nos permite establecer la relación L punto igual a L cruz omega mayúscula, la cual vamos a conocer como ecuación de Euler. Ahora sí, pasando al análisis y al planteamiento del problema, la ecuación de Euler que habíamos visto anterior se puede escribir de la siguiente forma. L punto es igual a I veces omega cruz omega. Pero antes de seguir avanzando, debemos definir qué son los ejes principales. Sea ese un sólido rígido, las direcciones características del tensor de inercia son los ejes principales de S. En el caso de que S esté girando sobre su eje principal, tenemos que L sub i es igual a I sub i omega sub i, donde I sub i representa el iésimo elemento de la diagonal del tensor de inercia I. Ahora, si dotamos al marco con un sistema de coordenadas x igual a e sub 1, e sub 2, e sub 3, centrado en el origen, el cual corresponde a las direcciones propias del tensor de inercia en cada momento, podemos llegar a... Entonces la ecuación de Euler toma la siguiente forma, las cuales son las ecuaciones de Euler homogéneas. Sea S un sólido rígido con momentos de inercia I sub 1, I sub 2, I sub 3, tales que todos son distintos entre sí y todos son distintos de cero, podemos denotar el vector de velocidad angular de S respecto al centro de masa como omega igual a omega sub 1, omega sub 2, omega sub 3. Entonces el sistema de ecuaciones de Euler homogéneas tiene cuatro puntos de equilibrio que vamos a denotar como omega sub asterisco, y los cuatro puntos de equilibrio son 0,0,0, A,0,0, 0,A,0, 0,0,A. Ahora bien, es conveniente recordar que por la definición de punto de equilibrio es aparente que si el sólido tiene una velocidad angular inicial de alguna de estas formas, la velocidad angular no cambiará. En este momento también vale la pena recordar que la velocidad angular no es un escalar, tiene una dirección y tiene una magnitud, por lo cual es una cantidad vectorial. La ventaja de haber definido un sistema de coordenadas ortogonal a partir del centro de masa del sólido radica en que la descomposición del vector de velocidad en componentes coincide en ser la descomposición de la velocidad angular
sobre cada uno de sus tres ejes principales. Teniendo esto en mente, es fácil ver que si la condición inicial es de la forma de alguno de los puntos de equilibrio no nulos, entonces la velocidad angular será constante en magnitud y en dirección. Además de esto, también debemos mencionar que las velocidades angulares son funciones constantes en el tiempo y por lo mismo pueden tomar el valor de la condición inicial. Esto es que si el objeto comienza girando a cierta magnitud en una dirección canónica, se mantendrá así siempre y cuando no actúen sobre él fuerzas externas. Ahora, si consideramos el caso con condición inicial omega igual a, epsilon sub 2, epsilon sub 3, con epsilon sub i muy pequeño, entonces de las ecuaciones de Euler podemos llegar al sistema. Estas ecuaciones de Euler se conocen como las ecuaciones de Euler con perturbación. Como epsilon sub 2 y epsilon sub 3 son muy pequeños, entonces se cumple el producto de ambos. Además de esto, tenemos que omega punto sub uno es muy chiquito y si tomamos que omega sub uno es igual a k, con k una buena aproximación, entonces el sistema anterior se puede reducir a este otro sistema conocido como las ecuaciones de Euler con perturbación reducido. Ahora, si suponemos que los momentos lineales ya i sub uno es menor que i sub 2 y este es menor que i sub 3, podemos comprobar que las constantes ρ sub 2 y ρ sub 3 tienen signos contrarios. Con lo anterior podemos replantear el sistema, pero ahora de forma matricial, como se muestra. Este sistema lo vamos a conocer como sistema matricial complejo. De la observación de los signos de ρ sub 2 y ρ sub 3, es fácil notar que el sistema matricial complejo tiene dos eigenvalores complejos con parte real nula. Dichos eigenvalores lambda sub 1 y lambda sub 2 son conjugados al igual que sus eigenvectores, por lo que el eigenpar lambda sub 1 w sub 1 está dado por estas dos expresiones. Cuando los vectores propios son puramente imaginarios, es fácil notar que lambda sub 2 es igual al conjugado de lambda sub 1 igual a menos lambda sub 1, por lo que lambda sub 2 es igual a menos i veces la raíz de menos rho sub 2 por rho sub 3 y w conjugado sub 1 es igual a toda esta expresión, lo cual corresponde al otro eigenpar del sistema. Eh, Antes de seguir avanzando todavía, también tenemos que mencionar el teorema de eigenvalores complejos. Si una matriz real A de 2n por 2n tiene eigenvalores distintos, lambda sub j igual a sub j más i veces b sub j, y lambda sub j conjugado igual a sub j menos i veces b sub j, con los eigenvalores complejos correspondientes, w sub j igual a u sub j más i veces b sub j y w sub j conjugado igual a u veces sub j menos i v veces sub j, con j corriendo desde 1 hasta n. Entonces, u sub 1, b sub 1 hasta u sub n, b sub n es una base para R 2n. Entonces la matriz P igual a U sub 1, B sub 1 hasta U sub n, B sub n es invertible y P a la menos 1 por A por P es igual a la diagonal de esta matriz, en la cual es una matriz de 2n por 2n con bloques de 2 por 2 a lo largo de la diagonal. También es conveniente mencionar el siguiente corolario. eh, Usando el teorema anterior, la solución para el problema de valor inicial, x punto igual a x y x de 0 igual a x sub 0, está dado por toda esta expresión, por lo que usando este teorema y este corolario, pues, podemos llegar a la solución del sistema matricial complejo, la cual es toda esta expresión.
Y simplificando, obtenemos la solución al sistema de ecuaciones de Euler con perturbación, la cual es todas estas expresiones. Y como habíamos supuesto que los momentos de inercia sobre cada eje son distintos y además que I sub 1 es menor que I sub 2 y este es menor que I sub 3, el procedimiento para encontrar las soluciones analíticas del caso cuando la condición inicial es de la forma omega igual a epsilon sub 1, epsilon sub 2 a es prácticamente el mismo, por lo que tenemos un sistema muy similar al de las ecuaciones de Euler con perturbación, solo que ahora es de esta otra forma. Y nuevamente es fácil apreciar que los signos de las constantes, que en este caso son ρ sub 1 y ρ sub 2, son contrarios. Entonces se sigue la solución, que es de esta otra forma. Y como la forma de las soluciones para las condiciones iniciales de la forma omega igual a, epsilon sub 2, epsilon sub 3, es análoga a las condiciones iniciales de la forma omega igual a epsilon sub 2, epsilon sub 3, a, podemos decir que sin pérdida de generalidad basta con analizar el primer caso, por lo que para la omega sub 2 tenemos toda esta expresión y para omega sub 3 tenemos toda esta otra expresión. Así pues, podemos concluir que una pequeña perturbación sobre el equilibrio omega igual a, 0, 0 resulta en un crecimiento acotado de la perturbación. Finalmente, se llevó a cabo un análisis numérico sobre el comportamiento de las soluciones de omega y se obtuvo que la solución numérica de las ecuaciones de Euler son los siguientes valores. Eh, I sub 1 es igual a 2, I sub 2 es igual a 5, I sub 3 es igual a 7 y omega sub 0 es igual a 1,10 a la menos 2, 10 a la menos 2. Pasando a la discusión de los resultados, a lo largo del análisis estuvo trabajando con la versión equivalente rotacional de las leyes de Newton, ya que éstas podrían explicar completamente el extraño comportamiento de la tuerca que observó de Tzani-Bekov. Recordemos lo que la primera ley de Newton dice: cualquier objeto al que no se le esté aplicando una fuerza neta no nula permanecerá con velocidad constante. Sabemos que los objetos en movimiento circular uniforme tienen una aceleración centrípeta que los mantiene en su trayectoria. Pero, ¿cómo explicar el cambio tan radical de la tuerca? De primera instancia, parecería que se violan las leyes de Newton, ya que se produce un cambio muy brusco sin la presencia de las fuerzas exteriores. Pero si traducimos las leyes de Newton al movimiento circular y a su vez a los marcos de referencia no inerciales, el movimiento del sólido es fácilmente explicado dentro del marco de estas leyes. En este trabajo se analizó el efecto de la raqueta de tenis matemáticamente, lo que nos permitió derivar fórmulas exactas que describen el giro del objeto sólido. Además de ello, se demostró que cualquier cuerpo rígido con algunas restricciones en sus momentos de inercia puede exhibir este efecto. Finalmente, pasando a las conclusiones, resulta ser que bajo ciertas condiciones de las propiedades físicas del objeto en cuestión, la inercia de sus ejes principales en este caso, este tipo de movimiento es una consecuencia esperada. Si pasamos las leyes de Newton a un marco de referencia no inercial, se obtienen las ecuaciones de Euler, las cuales al ser vistas como una ecuación diferencial ordinaria, nos proporciona una manera de describir exhaustivamente el movimiento de una partícula del sólido. Esto es gracias a que las partículas de un cuerpo rígido mantienen la misma distancia entre sí, por lo que es fácil llevar a cabo la descripción del movimiento de cualquier otro cuerpo rígido con tres momentos de inercia distintos. Como ya sabemos, la relación entre momento angular y velocidad angular es lineal, y la relación entre velocidad en el espacio y velocidad angular está dada por un producto vectorial. Lo importante es hacer la conversión entre la velocidad angular relativa al marco de referencia en rotación y el marco de referencia inercial. Ya para concluir, algunas referencias bibliográficas son las siguientes y sin más que añadir, les agradezco por su atención y muchas gracias.